Bueno, hoy día vamos a comenzar una serie de conversaciones de Flotante a propósito de que estamos lanzando nuestro tercer disco, 10, 12, ¿cuántos años después? No me acuerdo, ahí lo vamos a conversar. Un disco que se grabó el año 2006 en la sala Rubén Darío de la radio Valentín Letelier en ese tiempo, así que vamos a conversar ahora, va a conversar Flotante, Pato, el Felipe, el Camilo, yo, y vamos a conversar con Ronald, que ha sido nuestro principal soporte durante todo este tiempo, un ser mítico de la escena porteña, así que tenemos gusto de conversar los cinco y vamos a partir hablando un poquito de eso, de esa época, de ese año 2000 que parecía muy lejano, pero que era bien significativo, era un cambio de siglo y estábamos entrando a algo distinto. Y ahí, El Ronald, no sé si futuro. puede contarnos algo sobre ese futuro. ¿Cómo están, cabros? ¿Todos bien? Todo bien. Eh, Bien, bien. bueno verlos de nuevo. Eso sí. Es como esas películas. Como esas películas antiguas que se reencontraba la gente. Oye, no, a ver, el año 2000, son 20 años atrás, igual, piensen, 20 años atrás. Oh, Yo el Camilo lo suena conozco rudo desde eso. hace 40 años, por ejemplo. Uh, Al Felipe de 30 y algo, al Leo también, al Pato es como el que lo conocí después, como hace 20 años. Entonces, más o menos el tiempo ha pasado y el 2000 era el futuro, claro, estábamos en el 2000, era el año del futuro, todo comenzaba, un nuevo siglo, había que pensar otro mundo, veníamos también como saliendo 10 años de dictadura militar, eh, y el sistema era como medio extraño porque no había cambiado casi nada. Y las cosas de la vida me habían llevado a mí a viajar a Europa por un par de años y estaba de regreso el año 2000 y tuve la suerte de recibir un llamado una vez del socio que tienen ustedes. ¿Se acuerdan del cuarto desconocido? claro. No voy a entrar ya. El Javier, uno de mis socios, me llamó y me dijo, oye, aquí me quieren hacer que me haga cargo de la radio, pero yo no tengo nada que ver con radio. Yo creo que tú cacháis más de esa cuestión. Deberías hablar con el encargado el director de extensión. Y, haciéndola corta, en el año, a fines del 2000, comienzo el 2001, me integro a Radio Valentín Letelier dentro de un proyecto que era transformar la radio en una radio que funcionaba de lunes a sábado casi, y en febrero se cerraba la radio y se iban todos de vacaciones, y funcionaba hasta las 9 de la noche, tenía horario y todo eso, una radio ¿Y ese antigua. proyecto hicieron Musicámara? También, no, ese proyecto, Musicámara, mira, Musicámara es un proyecto de la Intendencia, y Musicámara es una sala para el pueblo, en realidad. No es de la universidad esa sala. Si ustedes ven, hay una placa ahí que dicen de la Intendencia para la gente de Valparaíso, y al final terminó siendo una sala que lo ocupó la universidad, y ahora ni siquiera es para lo que servía, porque para lo que servía era para que la gente se juntara. Mm. Ojo con eso, que muchos espacios que comenzaron siendo públicos se transformaron en privados. La universidad, de una u otra forma, se apropió de él y lo transformó en su propia sala. En una primera instancia, entendámonos que era una sala de grabación, un estudio de grabación, y claro, todo estaba bien, no había ninguna mirada que alguien se iba a apoderar del espacio y lo iba a hacer como lo iban a individualizar. Entonces, lo primero cuando yo llegué a esa radio, que nos trasladaron de la Escuela de Derecho, antes la radio estaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, o sea que está ahí en calle Errázuriz, en el último piso estaba la radio, así como que uno podía salir afuera, veía el mar y todo eso, y nos mandaron a un hoyo, que era una sala pequeña, en el subterráneo de extensión. Y al lado de ese subterráneo había una sala que era todo trapo, que era la sala Musicámara, por lo tanto nosotros éramos como algo extraño, entre dos salas había una radio. Si yo le digo eso a cualquier europeo, se pasaban rollo cuando vinieron. Todos los europeos que vinieron se imaginaron que ahí había todo un gran movimiento y que nosotros manejábamos, que teníamos estudio. En realidad nunca tuvimos acceso a Musicámara, salvo en ese proyecto del año 2001, en que dándole vuelta con Pancho León, que tenía la obsesión en esos tiempos de Jules Holland. Le gustaba el programa de Jules Holland, ese que entrevista gente, entonces sí, que había que hacer algo, no era John Peel, no era Jules Holland, todavía no era Jules Holland, era John Peel, que había que hacer algo como con la escena local. Él fue uno de los que empezó con eso, y claro, yo dije, es una buena idea, además que retomaba todo lo que es para mí una de las
cuando me hago cargo de Radio Valentín Letelier, lo primero que pienso es en el Pirincho, el Lelo y toda esa gente que había trabajado antes en Radio Valentín Letelier, y Radio Valentín Letelier como formando parte de algo importante de la comunidad porteña en la década de los 60. Algo así como un bastión de la contracultura, ¿no es cierto? Porque ahí el Lelo con el Pirincho, qué sé yo, hacían cosas que nadie más ha hecho, yo creo, hasta ahora, que era mezclar, por ejemplo, Víctor Jara con Led Zeppelin y Violeta Parra con Deep Purple, no sé, sin prejuicios musicales. Entonces, Valentín Letelier en ese regreso, buscando qué hacer con una radio universitaria, yo dije, lo mejor que podemos hacer con una radio es hacer una radio diversa. ¿Cachai? O sea, pero primero para que esté la música clásica, que la mantuvimos, que esté el folclore, que se mantuvo, pero que metamos otras cosas, que el jazz ya estaba, el rock también había estado siempre en la radio, pero ahora que fuera como eso, el leitmotiv. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la primera Radio Valentín Letelier del 2001, era una radio que tocaba harto rock, no me acuerdo, como que de ahí viene también después la Ritoque, ¿no es cierto?, como figura, como parecido, ese como era el modelo, ¿no es cierto? Hay que también, este modelo estaba basado en algo que eran como dos conceptos. Uno era, primero, que una cosa que es el pensar todo como que es para todo, ¿no es cierto? Como que el que lo va a escuchar no tiene por qué estar todo el día escuchando la radio, no tiene por qué cambiarse cuando hay algo, ¿no es cierto? Entonces como que se trataba de ser lo más pluralista posible, y en ese sentido también pensaba en un joven. Entendamos que estamos o sea, estamos en la prehistoria de Internet, no es como ahora que uno puede escuchar música, bajar la información y todo. En esa época todavía yo me acuerdo que para hacer esa radio me conseguí CDs con amigos, ¿cierto? Consiguiéndome Sí, música y armando una cosa. Y de nosotros ahí pegábamos venía, afiches. por ejemplo, y de ahí viene eso que también es como, bueno, si tenemos esto, también tiene que haber una escena local. Y yo había participado por esas cosas de la vía en varias situaciones interesantes de la escena local. Una había sido el Cuarto Desconocido, donde vendíamos cassette, por ejemplo, el primer cassette de la Floripondio, es el Muriendo con las botas puestas. El único lugar donde se vendió fue ahí, como Es tienda. el del Portal Álamo. Sí. Claro, el Puerto del Álamo. Ah, Entonces, que prestaba eh, ahí. Ah, claro, arrendaba discos, arrendaba arrendaba el discos. disco. Entonces llegó mucha gente relacionada con la música, y eso también nos dio como para hacer una base de datos de gente y conocer gente que nunca había visto. Y ahí conocí varias bandas, y conocí la Floripondio, Trío, no sé, el Circo que había en esa época. Y después nos contactamos por esas cosas de la vida con Andrés Briñardelo, que trabajaba ahí no sé si la Secretaría de la Juventud o algo de la Juventud de la Municipalidad, o un ente aparte, no me acuerdo qué, y creamos una cosa que era la Semana del Rock, y de ahí, después de la Semana del Rock, Jóvenes por la Cultura Rock, que eso fue luchar porque como en la Quinta Vergara se estaban presentando bandas internacionales y todo, que en cada presentación de una agrupación internacional hubiera una banda de la región. Nosotros Eso escuchamos a Trío teloneando a Yes. justamente fue gracias a eso. Estuvo Trío teloneando a Yes, Aremeto también. Telonearon, no, ¿no? ¿No? no, era en la Quinta Vergara, en la Floripondio teloneó a Los Pericos, y el grupo del el Susaeta Flea, el Jorge Jiménez, teloneó a Los Fabulosos Cadillac. Esos eran como los que se lograron, y después ya no me acuerdo qué pasó con la agrupación de Jóvenes por la Cultura Rock. Oye, Pero Ronaldo, había como... que, ¿sí? porque hay todo un tema ahí, porque, o sea, un tema tecnológico que nos pasaba a nosotros, que, ¿Mm? claro, ahora escuchamos todo por internet. Un tiempo atrás, como el 2005, 2004, 2003, era el auge del Soulseek, donde Claro, ahí todavía. competían quién era el que tenía como la mayor cantidad de músicas de todo el mundo. ¿Mm? Pero antes, para la época del Cuarto Desconocido, que a lo mejor lo que la gente no sabe es que era un lugar donde se arrendaban CDs. Claro. Y era la época del CD, era la época, y veníamos previamente de los cassettes. Y era entre esa transición entre el cassette y el CD, que más encima encontrar música distinta, por ejemplo, los primeros discos de King Crimson que nosotros escuchamos, justamente fueron arrendados al Cuarto Desconocido.
Y era en esa época, y hay una contextualización bien rara porque no sé si le pasó a los otros grupos de la época, pero todos nosotros veníamos de escuchar lo más complejo, lo más distinto que escuchábamos respecto a lo que sonaba en la radio era escuchar el rock progresivo de los 70. Ujú. Y ese era como que había una distancia entre nuestra memoria estaba anclada en los 70, como que bypaseamos un poquito los 80, y de ahí está nuestra influencia. Y a lo mejor cuando hablamos de la escena local, que ahí a mí me llama la atención, ¿cuál era la escena local durante esa época? Porque nosotros tuvimos la suerte de que todos los esfuerzos por ir construyendo algo lo hicieron ustedes. Mm. Construir todas estas cosas de banda local y todo lo demás, y nosotros llegamos de ensayar del garage a las cuestiones que ya estaban hechas, y fue como que nos fluyó a nosotros, pero no sé cómo fue ese momento, ese espacio que hay. Es inconsciente, yo creo. Yo creo que es inconsciente porque no sé si ustedes se acuerdan, que ustedes participaron, no sé si el Leo, el Felipe participó en ese primer encuentro de colegios que se hizo de bandas de rock de colegio ahí En el municipal. en el Sporting. El Ah, el Pato también. Sporting. En el Ah, el Pato Sporting. también Los tres, está. sí, Sí, ahí sí. está. ¿Sí? Sí. ¿En cuál estabas tocando tú, Pato? En el Olafo. Tenía, En Olafo. teníamos, Ah, Olafo, tenía una banda con el Leo. Felipe todavía no No, yo estaba. no. No. no, No, yo Felipe estaba en la estaba en la baba. baba. Sí, Sí, Con el Camilo Cárcamo y el Nico. sí. sí. Bueno, El Leo. esa fue como una primera experiencia re interesante porque yo en esa época tenía el Cuarto Desconocido y trabajaba en la UCB, en la radio de la Católica, haciendo programas, y uno de los programas que tenía se llamaba Chile Hoy, y era un programa de música chilena. Porque, ¿cachai? No había música, había re poco en CD, había solo un CD que era Con el Corazón Aquí, que era un disco doble del pop chileno de los 90, y ese era lo más nuevo que había, salvo las bandas comerciales que sacaban discos. Por lo tanto, no había tampoco la idea de hacer un demo, o los demos que llegaban eran de ensayo, eran súper malos. Entonces hicimos este encuentro para tener también las bandas nuevas y el futuro de lo que iba a pasar en la ciudad. Entonces eso fue súper extraño, porque ese programa significó para mí la censura, y me fui se acabó el programa cuando salieron esos jóvenes nuevos que iban a sonar por la radio. Pasó por ahí la mala suerte que pasó justo un directivo del canal, de esos traidores que vendieron el Canal 4 a Santiago, ¿no es cierto? Y dijo que qué es esa cosa horrible que está sonando ahí, ¿cachai? Y esa cosa horrible que estaba sonando ahí eran las bandas que habían ganado el encuentro musical. No, las tocamos casi a todas. Olafo también sonaron varios. Y me llamó la directora y me dijo, tiene que sacar eso, y le dije, yo no lo voy a sacar. Sáquelo usted, dígale que no, por qué razón se está sacando, porque hay gente que yo creo que en estos instantes hay más gente escuchando la radio que nunca en su vida va a poder escucharla, porque todos los que participaron ahí, más su familia, más los primos, más los tíos, más todos iban a escuchar ese programa de radio. Entonces como que significó la censura. Entonces eso fue extraño. Yo en ese momento no lo sopesé, después con el tiempo lo pensé bien, dije, claro, todavía Ahí no estaba quedó en nada eso. se acabó el programa y fin. Entonces, claro, estábamos en una estructura súper dictatorial y también manejados por intereses comerciales, y eso es lo que no nos dábamos cuenta en ese momento, que nosotros lo que estábamos haciendo en estricto rigor, yo con el Cuarto Desconocido, que era semi-legal porque estaba prohibido arrendar CD, era contracultura. Y todo lo que estaba sucediendo ahí era contracultural, no era cultural, era como una reacción frente a un sistema, pero no se tenía, no había una rebeldía, todos veníamos de cosas políticas, pero no asumíamos esto de la música como algo, como una política. Nosotros decíamos, nosotros estamos metidos en un área que no tiene nada que ver con la política, es cultura, es rock, que ha sido también contrarrevolucionario todo el tiempo, pero al final sí estábamos haciendo contracultura, pues le estaba haciendo un daño al sistema que siempre se adapta después, porque esto se transformó. Piensa que la gente joven que no tenía lugar en los 90, después ocupa todo el espectro comercial. Valparaíso es depredado, así se le quitan todos los lugares a los viejos y se le entregan a los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, de esa depredación que se hacía, entre comillas, yo le llamo contraculturalmente y sin saber qué es lo que estábamos haciendo, se generó una escena, entre comillas, una escena en que con un medio de comunicación era lo último que faltaba. Y la radio Valentín Letelier vino como en ese instante justamente a ocupar ese espacio. Entonces, como le decía, yo lo único que nos faltaba era qué música tenemos aquí en la ciudad. Por ejemplo, se dice que Valparaíso es una ciudad musical que
todas las ciudades son musicales, es una mentira de las ciudades musicales, porque que me muestren un contrato que tengo un local con un músico, para decir que es una ciudad musical, que me muestren un sitio donde pueda tocarse, donde hay un camarín para los artistas, para llamarlo ciudad musical. Entonces, todos esos engaños que nos da el sistema, porque son engaños del sistema, va a hacernos creer que estamos, oye, estamos súper bien, tenemos una ciudad musical y va a haber mucho dinero, y siempre es falso, porque el dinero llega a los que siempre les llega, o sea, pero a los que les tiene que llegar, que son los artistas, nunca les ha llegado, de rebote solamente. Entonces, en esos instantes yo pensaba, sabía, lo que sí sabía, es que estábamos en un medio de comunicación y había que cuidarlo. Entonces, para cuidarlo había que hacer algo lo más transversal posible, pero que también una de las ideas era el sentido común, y la otra era una cosa que es súper desagradable decirlo, pero creo que uno siempre tiene que plantearlo, que es el gusto, ¿cachai? O sea, como que todo tiene que tener una curatoría y tiene que pasar por algo, no cualquier cosa da lo mismo, sino que hay que limitarla. Entonces, para mí, no daba lo mismo cualquier banda que sonara, sino que tenía que tener primero unas características técnicas, no estoy hablando de cosas estéticas ni nada de eso, sino que unas características técnicas, que sonara bien, que el que lo escuchara, porque yo le decía, ¿qué saco con tirar un ensayo tuyo si no estáis sonando bien, para que lo escuche alguien, para decir, este grupo una mierda, ¿cachai? Y a lo mejor si te ponés buen sonido suena bien, ¿cachai? Entonces te estáis haciendo... Eso que no se entendía en esos instantes, estamos hablando comienzos de un siglo nuevo, que era tecnológico, y la gente no lo entendía, o sea, los músicos no lo entendían, porque decían que era muy caro grabar, era todo era un problema, todo para el músico siempre ha sido todo un problema, y en esa época lo era más, ¿cachai? O sea, sin plata y sin elementos técnicos. Por último, ahora tenéis elementos técnicos que tú en tu casa podéis desarrollar ciertas cosas. Y en ese momento entonces lo único que se pedía era una buena grabación, y cuando el Pancho dijo, oye, podríamos grabar esto, y yo dije, claro, esto podría grabarse, transmitirse, y ahí vamos a empezar a tener un archivo de bandas que sí puedan decir, oye, si hay banda en Valparaíso, por lo menos tenemos, y partimos con 5, ese ciclo que fue de 5, y yo creo que al final deben haber pasado unas 50, 60 bandas por ese ciclo, que después se agotó porque ya no había más bandas nuevas. O sea, como que no habían, o la gente no estaba yendo, no sé qué sucedió, hubo un desgaste entre el año, eso también hay que hacerlo notar, entre el año 2001 y el 2006 hay un desgaste de un sistema y que requería que sucedieran otras cosas. Yo creo que en ese sentido no sucedieron las otras cosas que tenían que suceder, por lo menos había una resistencia también. Yo creo que la labor que hizo el René en La Estrella, de entrevistar a las bandas, de entrevistarme a mí también, yo salí varias veces en La Estrella, mi abuela se alegraba cuando aparecía en La Superestrella, las recortaba y me las guardaba, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante también, pero creo que eran los únicos medios que en un momento determinado estaban jugándoselas por mostrar esto. Da lo mismo, no se estaba vendiendo ninguna pomada, se está diciendo esto están haciendo, escúchelo, nada más. Entonces, Sí, creo que en ese sentido, con 2 medios se hizo un buen aporte, que al final teníamos que sumar más, pero nunca se sumaron el resto, quedó así como aficionado. yo me acuerdo que, no sé si Felipe dijo, hoy hay que mandar un demo a alguien. En ese Y, momento. y ese La alguien primera eres vez. tú, parece, sí, pum. Y parece que era para este proyecto, pum, La que era verdad es de que tocar en música-cámara. ¿Te acordáis tú? Yo no me sí, acuerdo. Bien. No me yo acuerdo ese- mucho dónde lo escuché, weón. Dónde escuché, pero me acuerdo que alguien me dijo, o supe que en una radio en Valparaíso se ve que había que mandar un demo y que para poder tocar y que la tocata fuera transmitida en vivo y ¿Ya? que se grababa la tocata. Y ahí fue que, no sé si coincidió o eso nos animó a irnos al fondo de un amigo con una grabadora que tenía el pato súper precaria de 4 A pistas, me acuerdo. cassette. Claro, a cassette, y grabar un demo, que lo juntamos con una grabación de una tocata en la sala Hora Gruesa de la Católica, que teníamos grabada. Y ahí la mezcla de lo que grabamos acá en Vía Alemana, junto con eso de la Hora Gruesa, fue el demo que te hicimos llegar a ti. Y ahí te Yo me gustó. acuerdo que habían 2 temas. No sé si era un tema completo, pero me acuerdo de 2 temas. Y que, claro, yo flipé cuando lo escuché por primera vez. Ahí venía Bicho, por ejemplo. Y para mí fue como que dije,
hay algo distinto, ¿cachai? Porque hasta ese momento, para mí, en esos instantes ya para mí el rock, entre comillas, o el rock tradicional, como dicen ustedes, el de los 70, ya estaba como muy, ya después de Trío no había nada más que hacer en ese plano, o sea, para mí, o sea, como la región ya tenía ahí un grupo ya que era un grupo internacional y que estaba acá y que no salía de acá, ¿cachai? Entonces como que eran todos talentosos, virtuosos, ya había mucho virtuosismo, talento y eso ya estaba, pero se necesitaba algo que diera un paso hacia sonar en la radio, claro, hacia cosas que yo lo pudiera tocar en la radio y alguien como que moviera la patita de otra forma, ¿no es cierto? Como que se moviera de otra parte. Y en esa época se utilizaba ese término del post-rock, Sí. que Simon Reynolds lo acuñó el año 98, entonces como que me hacía un poco sentido decir, claro, esto es lo que viene ahora es el post-rock, una cosa Sí, que yo es me mucho acuerdo, más amplia. me acuerdo que tú nos decías, oye, se parece a Tortoise. Y Ajá. Nunca por lo había suerte escuchado. nunca habíamos escuchado a Tortoise. Claro, Y que después claro. sí fue un bacán descubrimiento escuchar Tortoise. Pero Entonces, no es cierto lo que dicen que ustedes lo grabaron para que a mí me gustara. No se hizo esa grabación como la de Genesis a Jonathan King, que le grabaron un tema como los Bee Gees para que los contrataran. No fue así. No, de hecho, era súper raro porque para nosotros se nos dio como nosotros ensayamos, veníamos de familias musicales, de escenas musicales, ensayábamos, con el Felipe compartíamos más de un grupo, después, y había toda una mezcolanza, y después nos juntábamos con cabros de otros colegios que también tocaban, y al final tú conocías a un montón de cabros, y todos tocaban. Y, pero yo nunca pensé que eso era como algo que iba a constituir escena o algo que iba de alguna manera a producir algo. De hecho, nunca lo pensamos en ninguna perspectiva histórica ni nada. Así para nosotros era como tocar porque nos gusta nomás. Y es interesante cómo eso después se transformó en... O sea, cómo eso necesitaba un catalizador, que en tu caso no solo fue la radio, sino que fue la visión que aportaron ustedes, porque varias conversaciones que tuvimos con ustedes fueron súper importantes para nosotros ir como orientando lo que hacíamos, pero, pero claro, yo creo que el gran rol, parece que el gran rol que da como ese salto cuántico entre bandas de garage, bandas de colegio, a producir un poquito más, fue justamente el paso por la Valentín Letelier y el paso también como por una instrucción teórica un poquito más compleja y hartos retos que nos diste. Y ahí empezamos a tomar más en serio lo que hacíamos. Sí, sí. Ujú. Ronald nos retaba harto, ¿te acordáis? Que las Bueno, patas salir de King están muy Crimson, largas. claro, ¿no? Salir de King Crimson era una tarea difícil para las bandas de la región, porque estaba muy pegado, yo creo. Había una salida por ahí vía Primus, o no oye, sé, Primus y como pero Mr. porque Bungle y todo también eso. fuera de foco hizo lo suyo también. No es por Sí, solo tirarte flores, pero yo me acuerdo haber llegado del colegio, así como con 14 años, no sé si fueron mis primeros paraguas o alguna cosa así, y llegué a sentarme y no había cable todavía, entonces el canal 4, y que salía King Crimson en el 84, igual, como No, yo, ese no era, yo era el Pirincho, weón, me estoy No. confundiendo. no, fuera de foco, Sí, sí. fuera No, de fuera de foco, foco, no, Pero no, fuera de foco era en me el acuerdo. cable. era en el cable y en los La 90. televisión. Sí eran paraguayos, parece. No, fue en los 90 y fue en el cable, sí. Tiene razón, Felipe, que esos programas se repitieron como 100 veces, así. Ya después llegó a estar rayado porque eran cintas y se rayaron. No las pudieron tirar más. Pero se tiraba el disco entero, eso sí, o sea, el álbum entero, que era una presentación, un video o un grupo de videoclips, entonces como el concepto de mostrar un artista, esa era como la Fripp con Silvia, en ese programa estuvo bueno. También lo tiré. Sí, también estuvo. Sí, Con no, Mastelotto en la batería. si fueron 14 programas nomás los que se grabaron de ese programa, 14 pienso, 14 no es nada, pero se repitieron 100 veces cada uno, o sea, eso hacen como 3 años que duró el programa. Oye, Eso sirvió. y en la Valentín Letelier, que cuando hicimos Musicámara, nosotros fuimos el primer grupo en tocar en Musicámara. Y, y ¿cómo se llama? O sea, no en Musicámara, pero sí en el programa. En el programa ustedes fueron los que abrieron, sí. 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 Y Después después vino el Toto. podría Toto fue ser. segundo. Toto Álvarez.
Porque esa vez fue el Toto que tenía el grupo Stalker, Stalker. ustedes, Mm. Pequeñas Partículas, ¿no? Pequeñas Sí, Partículas sí, estaban sí. en esa primera, sí. Estaba Pequeñas Mira, Partículas. ¿Puede haber Vin estado Rin. Huechuncho, no? ¿No? ¿O todavía no? Huechunche. Huechunche, sí, Huechunche, y el otro que estaba era alguien que no fue, que no me acuerdo, que era un cantante que nunca No apareció. llegó. No, nunca lo contactamos. Pero claro, esas fueron las primeras 4 bandas. Y de ahí 2 salieron discos. Eso, el de Huechunche Huachunche también saca se hizo disco. disco. Sí, pues, por el Mm. sistema que teníamos con Pancho León, ese de venderlo en verde, ¿se acuerdan? El primer disco, que había que Ah, vender, el cálculo era vender 200 discos y recuperábamos la plata y se y, podían El quedar con el productor disco todo. y fantasma, no, y sí. ahí lo bacán de esa grabación, que al final el Econom- primer disco y el segundo es que son L y R, o sea, como que no había nada que hacer, era la toma estéreo nomás, claro, po. la toma estéreo, No, justamente. sí, y Sí. entonces todo, eso es lo que encuentro que quedó bacán del primer disco, que es en vivo de Real, po, así como grababa, no sé, po, el Jim Monty, como grababa la Mahavishnu a 2 pistas nomás. Y Claro. era una foto de lo que sonaba, y en ese sentido ahí retrata bien esa época de Sí, y ahí nosotros, y con tu- un par de tu- pifias, y tuvimos la pero suerte también, yo creo todos tuvimos la suerte que estuviera Pancho León en esos instantes que supo captar ese momento. Bueno, hay algunas que no salieron tan bien. Yo creo que, por ejemplo, la grabación de Huachuncho hubo varios temas que no pudieron ir por problemas técnicos, pero eso era también, ahí se demostraba lo que faltaba de cultura musical a las bandas de acá. ¿Cachai? O sea, era Claro, no primera vez la tenían gran idea. mayoría que hacía una presentación así en radio y en vivo y en directo. igual si te pensáis, claro, hay formaciones más difíciles. Una voz al lado de un weón pegándole a la batería así fuerte es Sí, difícil igual, po. En cambio aquí nosotros los 4 pegándole al tarro parece que no sí. era tan Y, complicado. y controlable por la mesa. Claro. No, pero es que habían cosas como, habían unos ciertos detalles técnicos que, por ejemplo, no sé, pues bandas que tenían ruido el bajo y que entraba y claro, en ese instante no se notaba y después cuando lo escuchabais bien sonaba súper mal para editarlo como disco, no podíais, o sea, si no estaba bien el tema técnicamente, no podíais sacarlo, no es que se equivocaran, sino que sonaba como el amplificador tenía un acople pero malo, así como que no era como, y varias veces, entonces ya era no podía ser. Del disco Huachuncho hubo varios temas que a mí me gustaban y que no pudieron ir porque no pasaron la parte técnica. Y eso es una cosa que yo creo que es como el mejor ejemplo claro, de ese amateurismo que estábamos viviendo y para lo que va a llegar después, porque después va a ser como normal para las bandas de acá presentarse en la radio Valentín Letelier, porque va a ser 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, hasta el 2007 creo, y ahora sigue Era siendo un así. paso. Era un paso, entonces uno tenía que tocar ahí, entonces eso te significaba también prepararte y que las bandas no iban a perder el tiempo, sino que iban a hacer lo suyo. Entonces eso creo que es súper importante, creo que significó para muchos una oportunidad, pero también la posibilidad de tomar en serio algo, que claro, uno cuando está así ve las escenas internacionales, ve las de acá, había una distancia muy grande, muy grande, pero que esa distancia se empezó a cortar cada vez más, es como en todas las cosas, se empezaron a cortar las distancias, y tú te das cuenta que no tenía que ver con el talento ni con la calidad de los músicos, sino que tenía que ver muchas veces con algo técnico, de todos, ¿no es cierto? Tanto de los ingenieros, los sonidistas, y con los instrumentos también que se está trabajando en esa época, y todavía veníamos recién en una cosa de estar aprendiendo, y yo creo que ese aprendizaje debió haberse traducido en algo más. O sea, yo siempre siento que esa escena, así como surgió, desapareció fugazmente y muchas bandas, claro, terminaron en otras, pero ahí había, en un instante que había muchas bandas, o sea, decir 30, 40 bandas, cuando digo muchas, no digo muchas de cantidad, sino que de calidad, que uno podría decir, si tuviera que hacer un compilado, por ejemplo, sería un buen compilado de Valparaíso del año 2001 al 2004, por ejemplo, hay buenas bandas y tenían sus temas porque los venían preparando hace tiempo, Sí. ¿cierto? Y yo cacho que es como lo que le pasa a todas las bandas. El primer disco es el más fácil, porque es lo que hay estado ensayando mucho tiempo, pero ya el segundo se te vuelve más complejo, es lo que te sobró del primero,
y el tercero es el disco real, porque ahí es donde tú estás enfrentado a tu momento, al hoy, y que ya no es lo mismo que ese disco, que cuando salió ya eran 10 años atrás, por lo tanto, Oye, y mira, que ahí hay perdón. una cosa bien compleja, no compleja, una cosa loca, perdimos a Camilo, pero se está conectando, que, por ejemplo, nosotros, justamente, según tu radiografía, el primer disco era los temas que veníamos acumulando en todo ese proceso de ensayo y afinando. Después el segundo, dejamos como, trajimos como lo mejor del primero y más encima le sumamos temas nuevos que, no sé, en verdad, para nosotros el segundo disco, un tema de producción de tema era como bien interesante para nosotros. Pero después el tercero, que que estamos lanzando, que eh, es otra faceta, y a lo mejor esa otra faceta, a lo mejor es algo que, de lo que nunca hemos hablado mucho, porque de Flotante a lo mejor el leitmotiv fue cómo superar King Crimson, para después pasar a lo post, a lo post rockero, y que era como más propio de nosotros, pero también había otra pulsión, que era lo que pasaba en los ensayos, y en los ensayos nosotros no solo éramos tarreros, no solo éramos como bien obsesivos porque teníamos ensayos así eternos, y que estábamos todo el rato tocando a 100 por hora, sino que también teníamos esa faceta improvisadora, pero no de la improvisación pulcra, sino que la improvisación del ruido, y éramos, sobre todo el Camilo, el Pato, sobre todo ellos dos que tenían como el tema tecnológico, eran mucho más ruidosos y mucho más experimentales. Y ese tercer disco, que es del año 2006, 6. claro, ahí nos atrevimos como de alguna manera a ensayar y a presentar o nos dimos cuenta de que era algo que podíamos mostrar, que no era solo algo como de la intimidad del grupo y de nuestro encierro, sino que nos dimos cuenta que podía ser algo que podíamos presentar, y nos atrevimos a presentarlo en vivo, en la radio, en la Valentina, en la sala Rubén Darío. Y entonces, ahí viene como, para nosotros por lo menos, viene como un cambio de configuración, o a lo mejor un nuevo aire de cosas distintas que queríamos probar. Eh, y yo no sé si ese paso se dio Yo en lo el tengo medio, claro, lo tengo bien claro, o mira. si se cortó ahí, porque ahí pareciera como que como que se iba acabando ese momento de la escena porteña. Y parece que ahí Yo, empezó a surgir otra cosa, que es como ¿cómo se llaman estos chicos que cantaban con guitarra? ¿Cómo se llama? trovadores, Que cantaba bien agudo, cantautores. cantautores, Y no hay, Chino y todo eso, ahí como que vino esa otra época, parece. O no sé si estoy mezclando. Mira, yo tengo algo que decir al respecto, y que tiene que ver con dos personas que están aquí en la reunión, que es el Pato y el Ronald. El Pato siempre abrió como la parte computacional tecnológica, por lo menos a mí y él, que éramos los guitarristas del grupo. Y el Pato me enseñó, me mostró programas y fui aprendiendo. El Pato, como un científico loco, haciéndose efectos solos, ¿cachai? Haciéndote efectos a ti, al Leo, le hacía máquinas, como sabía, electrónica. Eh, el Pato nos nutrió mucho en ese sentido de ir cachando la tecnología hacia el sonido. Y en ese punto del 2006 ya los dos teníamos computadores, teníamos eh, controladores. Me acuerdo que en esa tocata tú te habías hecho ¿cómo se llama esta? Como un rayo Sí, con infrarrojo, parece. infrarrojo, sí. Claro, y todo casero, como que el Pato estaba haciendo como una especie así como era como Star Wars, así como que están todas estas máquinas, pero para la cagada vieja, así. En Trupán, eh, en Terciado. Claro, como que el Pato se hacía, claro, con, con un terciado y Tecnología le de choripán. ponía, claro, le ponía un rayo entre medio y la weá sonaba. Entonces era como posible llegar a esa tecnología no gastando tanto y teniendo un científico loco en la banda. Y por otro lado, creo que fue un punto de inflexión, así sí, eh, en cuanto a como
de dónde sacar ideas, que el Ronald una vez me pasa un, un disco de Fenest y un disco de Radian. ¿Mm? Y Fenest, El austriaco, el guitarrista claro, el austriaco, austriaco que Christian toca Fennec, sí, sí, muy, sí. muy ambient, pero también muy noise a veces. Mm. Y Radiant, que era como una banda, pero mezclaba con ruido, ¿cachai? Y, y como que ahí, como que tú tiraste ese anzuelo y no cachaste lo grande que fue La esa avalancha. prestada de dos discos, ¿cachai? Que finalmente, claro, a mí me hizo escuchar ese tipo de música y como está el Soulseek, una cuestión para bajar música, Claro. empecé a bajar mucho y justo me voy a Santiago. Bueno, hace un tiempo ya estaba en Santiago y era vecino del Edén, que es medio familiar, y que el Edén estaba metido en el mundo, De la en Con la impro. esa quinetona. de la impro libre, y por otro lado, como también ensayábamos juntos y el Pato llegaba con esta tecnología, creo que por ahí algo se tiene que ver esta Majamama y como con ideas del Leo también de como de reversionar temas. Creo que en ese sentido, como que somos un grupo. Como que pasan weas, cada uno propone cosas y creo que eso juntó harto para que estuviera esta tocata en la Valentín Letelier, que además era como nuestra casa, era como jugar de local, entonces ya Y no que te podías tuviéramos algo que sentir, decir. Sí. Claro. además. Oye, no, y además que hay que, yo siempre lo he dicho, que si Flotante, a pesar de ser un grupo que no es un grupo noise estrictamente tal, sí tiene momentos en que es muy noise porque cuando hay un momento del ruido que se supera, ¿no es cierto? Cuando alcanza ese punto máximo y entra uno como algo como que hay en un silencio total, Flotante ahí empieza a tocar, es una de las pocas bandas que hace eso, porque hay muchas bandas que hacen, que pueden hacer, que están en el noise, que hacen noise, que lo más importante es noise. Con lo de ustedes, que era como que viene de una vertiente que es más rock, siempre hay una melodía, hay una canción de fondo, pero hay un momento en que el sonido llega a ser como ya terrible, y ahí empieza una construcción que es distinta, que para el que está escuchando es como que recién empieza el tema y uno empieza a disfrutar ahí ese instante. Entonces, creo que en ese sentido siempre fue una banda que iba más cercano a lo que es si pudiéramos llamarlo de alguna forma, que no, a mí el término tampoco me parece muy adecuado, ni el de rock ni el de post-rock, porque creo que es lo mismo que ahora electrónico, todo es electrónica. Yo creo que en ese sentido la música que estaban haciendo ustedes era distinta a la que estaba sucediendo acá, porque por otro lado, la vertiente, si las bandas no eran de King Crimson, eran más como onda Sonic Youth, por ejemplo. Que como que por ahí venían, o Pixies, esas eran como las influencias, o ya después todos los más punk y los que son más tradicionalistas en la música, el 1, 2, 3, Onda Ramones, ¿no es cierto? Entonces creo que Flotante lo que no tenía en ese instante era como tal vez compañeros de ruta en cosas similares. Podríamos decir que sí habían similitudes tal vez con las pequeñas partículas, con Beam Rins o no sé, con un montón de bandas que habían, pero era otro que se juntaban, claro, no era lo mismo, pero no había ninguna banda que siguiera esa línea más como de buscar el efecto, lo electrónico, que en ese sentido que para mí, cuando el año 2001, 2002 también vino Cabezas de Cera, yo también pensé que ahí en ese instante, aquí en Valparaíso, por lo menos, que le gustaba tanto King Crimson, a más de algunos se le iba a ocurrir ocupar el stick, ¿no es cierto? Y que ahí iba a transformar un poco la cosa, y ninguna banda aprovechó eso, ni las baterías electrónicas tampoco, o sea, ver que una banda que venía de México, que hacía, entre comillas, rock progresivo, estaba utilizando todas las tecnologías, incluso tecnologías en desuso, está como los que tocaba Ramsés, esos saxos que son como de la NASA de los 70, ¿no es cierto? Pero aquí como que las bandas estaban más preocupadas de tocar, y en ese sentido, por eso ahí yo creo que hay una diferencia que de meterse más en el plano que es del sonido propio de una banda, que tiene que ver con la tecnología, con qué efecto estáis ocupando, cuáles son las mejoras de sonido que le vayas a hacer, vaya a cambiar tu bajo, vaya a ponerle otros efectos que vaya a llegar con otro sonido, que no es el mismo de siempre, no es tu mismo bajo y tú tocando distintas armonías, sino que es buscando otro sonido. Y ahí creo que Flotante hace una diferencia con las otras bandas,
porque las otras lo que cambian es de estilo. Yo siempre pienso, por ejemplo, en Los Pequeñas Partículas, que partió siendo una banda como de pop, así, fue evolucionando, pues, el rock progresivo, incluso un momento cuando está Hornauer es un jazz free jazz, ¿no es cierto? Después se transforma como en un hip hop urbano cuando empieza a rapear el Teo, ¿no es cierto? Que fue cambiando, pero tecnológicamente la banda no se transformaba mucho, eso es lo que voy yo, a no ser que entrara otro integrante con un teclado y ahí cambiaba, ¿no? Pero ustedes sí fueron cambiando, evolucionando con los instrumentos también, con los sonidos, con los efectos y con todo eso, que era necesario para lo que ustedes estaban haciendo, y yo lo entiendo así. O sea, evidentemente había una cosa tecnológica, porque para lo que estamos hablando es que cuando uno llega al noise y empieza a hacer música o empieza a sonar para que la batería, que es pesada, ¿cachai? Se empieza a escuchar dentro de esto, tiene que tener una lógica también tecnológica, no puede hacer así, con un mal equipo no vaya a sonar bien, no vaya a sonar como lo que estáis haciendo, ¿cachai? Tiene que haber una cosa que estáis preocupados del sonido en sí. Sí, ahí el Pato tiene la culpa. Ahí- el Pato es el que, si quiere decir algo. Pato. Em, es que yo creo que también era como la idea de tratar de, de partir con cosas nuevas, porque nosotros veníamos de tocar, bueno, antes de Flotante, tocar como cosas más clásicas, veníamos con el Leo, bueno, y con Felipe, primero era tocar rock clásico, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Purple. Y después cuando armamos Flotante era una banda para hacer música nueva. O sea, esa fue como la Sí. intención. Porque antes habíamos estado tocando juntos, pero era otras bandas y era otra música, no era nada nuevo. Y siempre estuvimos, yo creo, con esa idea de hacer algo nuevo y probar, no sé, probar cosas. Y lo otro es que también hacíamos ensayos súper largos. Entonces yo creo que eso también ayudó a que al final termináramos llegando a ideas como más experimentales. Ujú. Fue un periodo súper largo que ensayábamos teníamos ensayos como de 8 horas. O sea, partíamos en la mañana, ensayábamos, almorzábamos, seguíamos ensayando y después terminábamos tomando once como para cerrar el ensayo. Los domingos, Los los domingos, vecinos sí. súper contentos. No, pero eso Y se nota el sí. ensayo de todas formas. Mm. Nota. Yo suponte lo Umbría, Ujú. cuando lo escucho, más allá de sus formaciones, noto que los locos ensayan 2 veces a la semana y se nota que la música viene de los ensayos. Ujú. ¿Cachai? A mí me pasó, suponte, después que de Flotante armé Septelar, Ujú. ya todos tocaban su parte, aunque eran difíciles, ya, y salió un producto. Pero como que, producto digo entre comillas, Ujú. Sí, pero, sí. mm, y, y con Flotante es una cuestión distinta que venía de abajo, pero y que no tiene que ver con la estética, sino que tiene que ver con esos ensayos largos de ir probando y de que de ahí nace la cuestión. Así, de ahí nace ese, bueno, todo. No sé cómo, la parte que se pega con otra, con el puente, con el sonido, de a dónde lo llevamos, de que si no va para ni un lado. No sé, igual creo que fueron demasiadas horas de vuelo que ayudaron a dar como... Y lo otro es que conversábamos un montón porque teníamos un periodo en que hacíamos 2 ensayos a la semana, uno en la sala de ensayo con todo y lo otro era las 11 flotantes, que era como más que nada para conversar, decíamos que eran como ensayos teóricos. A veces era un poco con guitarra acústica y qué sé yo, pero era como un poco más Puro echar la conceptual, no talla, sé. ¿eh? Sí, era echar la talla, pero Oye, pero el Leo una vez me llevó un escrito donde, donde decía que explicaba todo el proceso flotante, ¿te Ah, acordás? sí. Sí, No me pues, acuerdo. no sé dónde está, pero era como
volar nomás. Como que era una hoja gigantesca donde salía todo el proceso creativo de la banda después de... Entonces dije, estos compadres están trastornados ya de tanto ensayar, se están poniendo teóricos de un asunto. Oye, Pero y es, los contradictorios que igual salían como, los temas siempre tienen como una característica que son del mismo universo, y eso también es interesante. Son súper distantes los planetas, pero son del mismo universo, y eso se nota cuando hay un sonido flotante, y eso creo que es como lo más, por así decirlo, satisfactorio de todo de algo, que puede que uno diga, hay un poco de esto, un poco de esto, pero hay un sonido flotante que es como muy propio de eso, y que hay algunas bandas de acá también que persiguen ese sonido, que lo han buscado, ¿no es cierto? Que tratan de seguir esa impronta de buscar una música propia, que también que a uno lo identifique, que es súper complejo eso. Yo creo que cuando uno crea un universo, el universo no es solamente musical, sino que también es conceptual, también tiene que ver con una amistad que dura años, ¿no es cierto? Tiene que ver con compartir ciertas cosas, tiene que ver con algo que no se ve, pero que está ahí y que te conecta, ¿no es cierto? Entonces, es aunque la mayoría de la gente no lo va a descubrir, te digo, la mayoría de la gente no descubre la diferencia entre una cumbia y un corrido, por ejemplo, por decir algo. Hay gente que la música es música, ¿sí? Hay otros que son estudiosos de la música y exageran con respecto a la música y mucha teoría, pero yo creo que hay una cierta cosa que te lleva a decir, hay música que tiene una personalidad y eso es lo interesante, te guste o no. Por ejemplo, a mí hay bandas que no me gustan, pero me interesa escucharlas para saber cómo es su desarrollo, desde qué sé yo, música. Magma, a mí nunca me ha interesado Magma, por ejemplo, pero siempre me ha interesado cachar cuál es la movida de ellos, por qué están sacando un disco y te empiezan escuchando así. bueno, espérate un poquito, sigue hablando. Ya. Sí. No, pero me vino a la mente Magma porque lo estaba viendo ahí al frente. ¿Cachai? No es nada personal con Magma, sino que, claro, que hay gente que tiene como un rollo con universo, ¿cachai? Pero ese rollo, cuando uno crea, como cuando tú decís esas 8 horas, que son intensas y que deben cambiarte la vida, porque no todo el mundo ensaya 8 horas, te genera un universo, y ese universo es el que uno lo tiene que hacerse responsable también, que es el universo musical. No va más allá de ese universo, no estoy diciendo nada más, sino que una cosa musical, que al final este disco que es del 2006, que tú decís que ha cambiado, podría ser del 2020, tranquilamente. O sea, pueden tocarlo ahora, y de hecho yo lo escuché ahí en el internado, en el subterráneo, tocaron parte de esto, ¿no? También. Sí, se hizo una presentación y que se notaba que Flotante estaba de vuelta, estaba tocando y estaba igual que siempre, o sea, un recital súper largo, un tema, algunos así como con unas explosiones sónicas así terribles, que uno, claro, los que estaban ahí les gustaba, ¿sí? Pero para una persona que no está acostumbrado a eso puede quedar así como choqueado, así como decir, ¿qué No, es no sé si esto? los que estaban comiendo arriba lo habrán disfrutado igual. Bueno, y Entra todo, como vibraciones. aparte, parte un poco de esa tocata también del año pasado, porque hemos ido tocando últimamente como una vez al año, 2 veces al año, pero esa tocata y que te invitábamos a ti ¿Mm? y que tú sentiste que estábamos ahí vivos, era también la fuerza para poder continuar, por decir así, ¿cachai? Porque eh, en un momento después de este disco, como que 2008, creo, 2009, ya como que paramos a tocar así seguido, que el Sí, Pato también se va de Chile, yo me voy a Santiago, el Leo también se va a Santiago, ya, y ya no había nada que hacer. Pero eso está ahí, el flotante está ahí, flota aún. oye, Claro, y fue buena porque rescatarnos. yo creo que hay dos problemas de flotante, o sea, dos como grandes dificultades para flotante. Una, ahora tenemos el problema de la distancia, pero creo que lo estamos solucionando tecnológicamente. Pero La los grandes, pandemia nos solucionó, pues, bueno. Claro, eso le solucionó los problemas a Ahora ustedes. estamos en sí, igualdad de condiciones con todos los weones. Todos los weones están en las casas y tratando de grabarse con ventanita, weón. Ya estamos en igualdad de condiciones. yo creo que dos problemas que tuvimos históricamente y que a lo mejor no son problemas, pero son lo que nos caracterizó fue, a lo mejor Felipe puede contar más de eso, que uno, la dificultad de poner nombre a los temas, y lo segundo, la imposibilidad de invitar a alguien que cante, porque fue parte de nuestras pretensiones. Igual pensamos en algún momento flotante con voz, Ujú. pero no resultó.
Ya, Felipe, cuenta eso. Puta, en relación a ponerle nombre a los temas, weón, como los temas salían de sesiones tan largas como dijo el Pato, y de compartir y de juntarnos los días jueves en la casa de los papás del Leo para hacer esos ensayos teóricos que eran puro huevo, como decía el Leo. Lo de ponerle los nombres en verdad salía de talla. O sea, la mayoría de los nombres de los temas son tallas, son como chistes internos, a veces fome y a veces no, que lo entendemos nosotros y listo, así como queda en el círculo de hierro de la banda de por qué tal tema se llama de tal forma. Lo mismo con los entretemas de este tercer disco que también tienen que ver con tallas, fue lo del incienso, y no me acuerdo qué otra weá. Que son... ¿No se puede contar lo del incienso? El Leo, ¿eso te pasó a ti o no, Leo? ¿Se puede? Leo, tú que estás moderando, ¿se puede contar lo del incienso? Mira, no creo que los implicados no lo sepan, pero podemos cambiar los nombres. Ya, había un grupo que se llamaba Rayo, Un trío, eran tres. un trío de Viña, Sí. que yo tomé clases con el guitarrista. Ya. Y fui a la casa, y llego a la casa y está en Jamaica, la weá así. Ya sé quiénes son, ¿no? Y de repente me dice, oye Camilo, ¿te molesta el incienso? Nombre, tema. Y ¿te molesta el incienso parte 2? Creo que está en este disco. Leo, Ah, la parte 1 no sé dónde quedó. Ni idea, weón. En una nube. no, el del Peque lo cacho, esa. ¿Quién es el Peque? El aludido. Hay otros Sí. más eludidos, hay unos bien cercanos, hay ropa tendida. Hasta se puede hacer una conversación de dónde vienen los discos, o sea, los nombres. Claro. Mejor que quede en secreto, mejor que quede en Ya, secreto. bueno, dejémoslo. Mejor mantener algunos secretos en la banda, man, si no, Los más hasta hediondos. que quede uno, ahí lo cuenta Claro. ¿Y la otra parte, Felipe? ¿Cuál era la otra parte? Se me olvidó. ¿Me repite la voz. pregunta, por favor? La voz. La voz. La voz. No sé. Como que dijimos ya, metamos un cantante para masificar el cuento y como que se nos metió entre ceja y ceja que no tenía que ser un hombre, tenía que ser una mujer. Como que al poner una mujer cantando le iba a dar otra impronta, no sé, como pensando en la Led Quiero, pensando en la Bjork, así como en mujeres bacanes, weón, cantando en bandas y en proyectos solistas insignes. Y eso me llevó a invitar a una chica que la invitamos al ensayo y dio la media cacha, weón, porque en verdad no, como que no se escuchaba, no tenía No, pobrecita. No. Ahora, oye, canta. No, weón, ¿quién puede cantar así, weón? No sabíamos dar el espacio. No sabíamos. Ahí yo Es que creo tenían que nosotros- componer canciones para ella. Claro. Sí, Había bueno. que cambiar la lógica del funcionamiento, que fueran canciones, si no... Sí, eran Claro. impulsos nomás que al final no tenían... sustento. Bueno, pero ese era un problema de Búsqueda. muchas bandas de acá, que era casi todas instrumentales, que eso tal vez no deja muchos registros, porque los temas, lamentablemente los temas instrumentales que quedan en la historia son pocos. ¿Sí? Entonces, y creo que eso a las bandas les juega en contra cuando no hay una voz, porque por último el tema va a sonar siempre cuando hay una canción, hay una voz, algo cantando. Pero el Ese era instrumental- un rollo que nos pegamos, que a lo mejor era un rollo tonto, pero igual era un rollo, que era como que, chuta, pasamos 8 horas ensayando, nos sacamos la mugre, creemos que igual está bien, pero si teníamos que meterle letra a algo, seríamos capaces de colocar una letra que estuviera al nivel, porque en verdad ninguno de nosotros le pega al cosido. Entonces, si colocábamos una letra que nos avergonzara después, ya El nos otro era costaron los qué nombres de los temas. y lo otro era qué decir. Claro, eso es lo más... El mensaje. ¿Cuál es el mensaje flotante? ¿Y cuál sería un mensaje flotante? ¿Cuál sería un mensaje flotante? Bestia. Mira, no sé, yo en un momento nos dio contra los psiquiatras, en un momento nos dio contra los milicos. Igual tenemos todo un rollo político, pero que como que en un momento no sé si queríamos decir
¡fuera Piñera! A gritar la weá, ¿cachai? Sino que quizás ponerle un nombre y ponerle bestias y dedicárselo a los bestias que fueron los milicos, weón, todos estos años. Y como que ahí quedaba nuestro discurso, tampoco era como quemarse así como Era Anita muy Tijoux, asegurado. weón, y No. que es parte de su esencia y de sus lineamientos musicales, ¿cachai? En esta weá, el noise, el ruido, la vibración sonora era como lo que llevaba más allá y que finalmente, si tú te vas y cuando viajas, es como viajar con la música. Yo no viajo con la música, aunque encuentro que es súper bacán que exista gente que denuncie con su música todas las injusticias del mundo. Este era otra invitación, o sea, como si la tratamos de racionalizar, que creo que fue como lo que nunca hicimos, era un viaje sonoro, más que y que tuviera una postura política. Creo que los cuatro no nos podemos quitar de la postura que O sea, nos, aquí nos claramente trajo nuestra los familia, cuatro ni a venimos donde estamos de... parados. No somos millonarios también, o sea, Y somos del yo creo que pueblo. ahora, por ejemplo, en este momento, si decidiéramos articular una cosa como más, un mensaje un poco más político, no nos costaría mucho porque tenemos claridad y los cuatro somos del mismo lado. Entonces, eh, pero, pero costaba con la música, porque a lo mejor la música como que nos llevaba para otro lado, nos llevaba como para otro mundo. Pero quedan conformes con lo que hacían. Al final llegaban a un consenso musical siempre, ¿no? No Sí. salía un tema que alguien no estuviera de acuerdo. ¿Sí? O hay algún tema, por ejemplo, que alguno le dé Mm, lata tocarlo y que nos diga, no quiero tocar este tema nunca más. ¿Sí? Parece que ¿Pasa nos eso? da lata a los cuatro. O sea, hubo mientras más temas, antiguo, no sé. sí, ¿Hay quedaron algún ahí tema que nos tirados diera hartos lata tocar, temas. Felipe? Puta, parece que Ligera en su momento. Ah, sí, 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 sí. Después, Último Suspiro, porque en verdad era muy crimsoniano, weón. Sí, sí, Mm, sí. No me acuerdo cuál más. Pero eran consenso. Sí. Sí, nos poníamos de acuerdo ya, no toquemos más este tema. O quizá no tocamos más algún tema porque le habíamos dado como caja, pues, ya O no estábamos tocábamos cansados. partes de algunos temas. Sí, eso es Como lo que esa vez hicieron en una que presentación. Camilo Sí. mezcló dos temas. Sí. Puta. Empezamos tocando Ahí, un tema y después el Camilo se puso a tocar la parte de otro tema y no sé, como Crista, atiramos a tocar todos juntos, weón. Fue muy raro, weón. terminamos tocando otro Como tema. hicimos un megamix. Puta, pasan No, qué cosas, ¿no? Como no la como vez que cuando no quería Flotante fue tocar trío también, y me cuando no acordé llegó 3 el días guitarrista. después. Oh. ¿Quién Mm, nos llamó? ¿Tú? yo Ah, me acordé 3 días después que había que tocar. Y lo peor es que tocamos igual. No, y no salimos muy bien parados. ¿no? Y no, No, y no sé por qué Felipe tenía que cantar Frame by Frame de King Crimson. Oh, y quedó grabado esa weá, no sé por qué. Cosas que ¿Y qué es lo que pasaron. era eso? ¿Dónde fueron a tocar? La cafeta, ¿o no? El de la En la católica. Católica, sí. Sonaba como la wea. Mm, mm. Oye, mira, Sin Faura. hemos hablado de la escena musical, del formato radial, del... Hay algunos temas que no hemos tocado, pero yo digo algún temita como para ir cerrando, porque ya vamos cerca de la hora. Sí, sí. ¿Algún, algún comentario final que le dejemos a Ronald ahí que es nuestro invitado estrella? Así, Espérate, así como, antes que diga así como él algo, nos invitó la primera vez a inaugurar el ciclo Musicámara, nosotros lo invitamos por primera vez para inaugurar este ciclo de conversaciones sí, yo quería frontal. decir ese par de palabras. Yo creo que Ronan ha influido desde el principio hasta ahora en Flotante en cuanto a que alguien nos tome en cuenta y más allá que no sea mi abuelita, po, weón, ¿cachai? Que sea alguien que está ahí metido y que finalmente también nutrió por ese par de discos, quizás más, o conversaciones también, para llegar a lo que es un poco la estética de este disco que estamos lanzando, que es el tercer disco Flotante. ¿Cuánto? 14 años después. ¿Cachai? 14 años después.
Claro, pero sí, yo lo escucho ahora y también está fresco y siento eso, siento que está la presencia Ronald Smithística desde el principio de darnos un espacio, de creer en el disco y de también decir, oye cabrón, miren, para allá están haciendo algunos locos estas músicas y yo creo que nos pasaste eso también porque para allá algo iba también, ¿cachai? No era como, no está ahí lejos de a dónde tirar el anzuelo, entonces, en ese sentido y que el año pasado hayamos tocado y que por lo menos los cuatro quedamos tan contentos y después hablando contigo también quedaste contento y antes de la pandemia, eso sí, y antes del estallido fue esta weá. Fue Claro, como 2 semanas, un mes antes del estallido, entonces quedamos como, weón, tengo movida allá, weón, vuelve flotante. Listo. Bueno, y pasa el estallido y sobre la misma, la pandemia, y nos estamos reinventando y, y aquí estamos, y yo por mi lado debo decir que Ronald es un quinto flotante. Aquí tal como se está viendo en estas pantallitas, es un quinto flotante. Y hay hartos flotantes más que vamos a invitar. Te vale. dejo. Bueno, agradecerle a ustedes la invitación, primero. Lamentablemente fui yo el que enganchó, podría haber sido, no sé, más importante que tuviera más injerencia en la industria de la música. Pero la ventaja que he tenido es como que, por suerte, en los últimos 25 años me ha tocado estar ligado a la música, ya sea en una tienda de música, o haciendo programas de música, o haciendo programas en el cable, pero siempre con la música, sin tener ninguna idea de música formal. No sé la diferencia entre un do y un re, por ejemplo, no sabría nada de eso. Pero creo que de tanto tiempo estar en algo, uno algo aprende, ¿no es cierto? Y he agudizado un poco el oído para escuchar una serie de cosas. Y aquí recapitular un poco, la primera vez que de verdad escuché ese cassette de Flotante, a mí me hizo sentido algo, ¿cachai? Es decir, este es como, estoy en el momento justo, en el lugar preciso, porque esto es lo que hay que hacer sonar, ¿cachai? Por aquí va la cosa. Entonces, en ese sentido, a mí me hacía mucha lógica lo que estaba sucediendo en ese instante con Flotante, al inicio. Y después dentro del desarrollo también de la banda, que yo creo que también hay que considerar un factor que ustedes eran súper jóvenes cuando empezaron la banda, o sea, sí, o sea, uno con el tiempo también va cambiando su posición, su mirada, una serie de cosas, y que la música no cambie, que eso a mí me parece no cambia en el sentido de que es un universo, ¿cachai? O sea, cambia la persona, pero la música está ahí, que podía este disco, que tiene 16 años, pueda sonar hoy en día, lo tocaron hace un año atrás o menos de un año, y sonaba como el disco, por decirlo de alguna forma. O sea, no es como que estáis suplantando algo, así éramos antes, sino que es como un paréntesis y aquí estamos y esto es, y a lo mejor el siguiente paréntesis es un salto más cuántico, no quiere decir que se vayan a quedar en esto. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una coherencia en la banda que es interesante de ver y de estudiar después, de ver la evolución de Flotante. También junto a los compañeros de ruta, que es una escena que se va formando, como dicen ustedes, desde los colegios, ¿no es cierto? De cabros que cabros de los 90 que tienen la posibilidad de ya sin dictadura, de dedicarse más al arte, de expresar otras cosas, ¿no es cierto? De decir a través de la música su rabia, su ira, sus penas, sus cosas, y que ver como que esa escena también muy pocos sobrevivieron, eso es lo que a mí me llama la atención, y que tampoco nos haya consolidado nunca. Por ejemplo, nunca se habla de un sonido de Valparaíso, eso a mí se habla de ciudad musical y toda la cosa, pero yo digo, pero ya, no, nómbrame un sonido, ¿cuál es el sonido típico de acá? ¿Sí? Te van a Claro, decir si es un sonido californiano, ¿cuál es el claro, sonido de Valpo? no existe un sonido Valpo, por un Sonido lado es musicámara. bueno. Ajá. Sonido musicámara. Eso Sonido podría ser. musicámara, ¿cuál es el sonido musicámara en el fondo? Y es súper variado. Pero yo creo que también es variado porque es más cosmopolita, y en ese sentido yo creo que ahí me siento partícipe de algo que hay que valorar mucho para los que vienen en Valparaíso, que también me benefició a mí. A mí, por ejemplo, me benefició mucho haber nacido acá, de haber podido ver el Canal 4,
No sé si ustedes lo alcanzaban a ver en su mayor esplendor, ustedes no lo Los alcanzaban a ver en robots. su mayor... Festival de los robots, vi yo. Antes los robots, yo estoy diciendo que era chico, los 60, los 70, a ver al Pirincho en la tele, por ejemplo. Para mí también, igual que a ti, yo llegué al colegio y veía el Midnight Special y todo eso y me reventaba la cabeza. Entonces, como que esa es una fortuna que los santiaguinos no tuvieron. Yo siempre he dicho, los santiaguinos el día sábado se tenían que mamar Don Francisco y nosotros cine triple acción, que es otra cosa. Hay 3 películas, una de Godzilla, una de vaquero y una de detective o una... Entonces, esa experiencia de vivir acá, más allá de toda esta tontería de que la ciudad mágica y todo, tiene que ver con los medios, para mí, con los medios. Uno, el Canal 4, la radio Valentín Letelier, que estuvo hasta el año 73 también, en un momento acompañando otras radios que hubieron acá. Yo me acuerdo de la radio Marbella, que tocaba discos enteros, por ejemplo, en los 80. Y después la radio Valentín, por eso digo que me siento muy como afortunado de haber pertenecido, de haber podido contribuir con el regreso a Radio Valentín Letelier, que hasta ahora, digamos, yo no estoy en la radio hace 5 años y siento que pongo la radio y como que ha cambiado muy poco. No sé si es bueno o es malo, ¿no es cierto? Pero siento como que entre que no se atreven a cambiarla, ¿cachai? Por un temor a que alguien diga, oye, ¿por qué cambió la radio? ¿Qué es lo que pasó? Y eso me habla de que hay gente que le gusta, que es gente que tal vez es silenciosa, tal vez que no da su opinión, como ustedes, que no hablan, pero tocan música. Entonces, en ese sentido, me siento como un poco feliz de eso y de seguir trabajando en radio también, de poder seguir haciendo el mismo ejercicio de todos los años, hacer 100 discos del año. Y ahora me siento feliz también de que hay una escena así local que es muy interesante. Por ejemplo, a mí me parece que lo que está haciendo Cola de Zorro, que es una banda que es como un continuador de todo esto, ¿no es cierto? Porque al igual que ustedes, como unos inicios bien crimsonianos, por decirlo así, ahora tienen su sonido propio, buscando una cosa de una interpretación bien, bien potente, bien trabajado técnicamente, lo grabaron en un buen estudio, tiene una buena masterización. O sea, uno pone ese disco y pone un disco gringo y no hay ninguna diferencia. Y eso para mí es lo que era la esencia de la radio, que uno pusiera un disco de acá y uno de afuera, claro. Puede que no te gustara te gustara más este otro, pero no había ninguna diferencia técnica. Y eso yo creo que está siendo superado. Y también artísticamente, que eso no, yo siempre junto las dos cosas, porque hay mucha gente a lo mejor que graba bien, pero bueno, ya. O sea, la musicámara hizo que viéramos todas nuestras falencias, por decir así, como banda, ¿cachai? Porque queda grabado súper bien. Entonces, había que llegar súper bien preparado, no quedaba otra, po. Y además encima que sabía que era en vivo, entonces yo creo que fue también un gran impulso el de la radio Valentín Letelier, y hacer esas tocatas en vivo de toquen bien, ¿cachai? Un Así adelanto de que, nuestro próximo programa. Un adelanto del Sí, un próximo adelanto de nuestro programa. ¿Sí? próximo programa. Un adelanto de nuestro próximo programa. Pancho León, así como. No, pues Lo saludos. estamos Oye, bueno, anunciando. me alegro que estén haciendo esto, que junten y que valoren lo que ese pedazo, ¿no es cierto?, de historia. Yo también uno siempre es injusto con lo que le rodea, ¿cachai? Yo siento que al ser injusto con uno es injusto con los demás. ¿Sí? Yo siento que tal vez ha faltado aquí, hay gente que ha escrito, la otra vez le decía, que hacen libros de cosas que no deberían hacer, y de las cosas que deberían hacer no hay ningún libro. Por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera un catastro de música del año 2000 al 2010, que lo que pasó, que alguien escribiera esa escena, que, no sé, que saliera a flote, que la gente viera, que tuviera acceso, que después, gracias a Soul, Psicotolo o Bandcamp, lo que hay hoy en día, uno pudiera bajar esa música y accediera a ella y escuchara. Entonces, no es nostalgia porque es una cosa muy nueva, pero que es completamente desconocida. Entonces, para mala suerte, ustedes en 20 años más, tal vez, la gente lo empiece a como a reaccionar y a llegar. Entonces, vamos muy retrasados. A eso es lo que voy yo, que estos procesos hay que acelerarlos porque vienen nuevas generaciones. Y yo creo que no tienen que pasar por lo mismo las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya tienen que tener escenas musicales, que esta ciudad musical realmente tenga un camarín para los artistas, que tenga un pago para los artistas, que tenga un reconocimiento, que hayan publicaciones, que hayan revistas, que hayan diarios, que todo se les nombre, que no sea como un favor que le está haciendo un periodista al hacerle una entrevista, porque nosotros no entrevistamos a cosas locales, sino que nos interesa lo internacional. Entonces, eso yo creo que ojalá cambie, ¿no es cierto? Y que, por otro lado, otras cosas que no cambien nunca. Flotante que no cambie nunca,
¿cierto? Creo que la radio Valentín Letelier lo cambie, ¿cierto? Que siga con esa apertura musical, que por lo menos René continúa con esa tradición en vivo, de mantener en vivo con las bandas tocando, y siempre cuando uno tiene acceso a eso se da cuenta que la historia sigue, la música sigue, pero hay cosas que tienen que cambiar, y en ese sentido, por un lado, aprender de lo que vivimos, que siento que mientras no se sepa lo que fue, o no se analice, o no se discuta, o no se converse como lo que estamos haciendo ahora, porque hay gente que estamos hablando en chino, que no sabe de qué, ni qué es lo que era el cuarto desconocido, tal vez alguien no sepa ni qué es lo que es Radio Valentín Letelier, que puede estar escuchando en el aire. Próximamente vamos a tener que sacar un pequeño libro que explique de qué se trata esto, ¿no? Quiénes son los personajes, quiénes somos nosotros, eso es como lo primero. Entonces, ese reconocimiento, yo creo que más que estar ganando títulos y todo, yo creo que la ciudad debería concentrarse en eso, decir, mira, hay una historia que no la conoce nadie de nuestra ciudad, que es grande, primero enseñémosle qué es lo que sucedió acá en distintos ámbitos, no digo solamente en el rock, el jazz, el pop, hay folclore, hay gente que ha sacado discos y está en la misma situación que ustedes, o sea, que es desconocida dentro de su tierra. Lo más seguro es que si ustedes postulan a un fondar o algo, van a decir quiénes son estos. Entonces, como que eso es lo primero que hay que solucionar acá, es la memoria, pero Oye, pero había como un culto a los under igual en esa época, no estábamos ni ahí con ser famosos, ¿cachai? O sea, como, y o sea, sigue me siendo acuerdo. así, pero sigue siendo así. Si no se trata de, yo creo que, mm, a ver, lo que sucede aquí es como que cuando uno habla de mostrarle a los demás, para mí significa asumir que es tuyo, ¿cachai? Cuando es tu música. Yo asumo que es mío mi música, cuando digo, yo escucho Víctor Jara, por ejemplo, digo, Víctor Jara es mi música, ¿cachai? Porque es Mm. chileno, porque es un tipo que admiro, tal vez no me gusta toda su obra, no sé, hay cosas que no, pero cuando lo escucho siento que es nuestro, ¿cachai? O sea, más allá de cualquier cosa, y lo creo que le pasa a cualquier persona, porque tiene que suceder eso cuando escucha una cueca y se tiene que sentir chileno, cuando una La- cueca es lo que O menos comerte una representa un chileno, empanada. Claro. o comerte una empanada, ¿no? Sino que aquí un porteño debe saber, como sabemos cuál es la casa de Neruda, por ejemplo, saber cuáles son las bandas que hay aquí o que han habido en los últimos tiempos. Debería haber por lo menos una bibliografía, un texto, ya que, y eso no está, ¿cachai? Entonces yo digo, eso es lo que no está y es lo que tiene que haber, lo que tiene que existir para que realmente después, los que vengan después sí ya sepan de qué se trata. Y podría haber un anexo de eso que salieran todos los políticos con cuánto han robado al lado. Eh, O gestores eso, culturales. gestores culturales, que los gestores culturales se mueren de hambre en Valparaíso. O sea, Puta, no, sí. sí, mejor ni pensar en gestores culturales. Oye, bueno, me Bueno, alegro que ya, haya, bacán, espero que Ronald. el que lo va a editar el Leo te da la paja. No sé. Está enterito, está bueno Bueno, entero así. bueno, lo discutimos después de parar la grabación. Ahí nos echamos el cachifún. Sí, no, Eh, oye, no, bueno, que estén bien, verlo así, al margen esto ya no va para ya no va para no va para la grabación, así me alegro de verlo, bueno, igual son tiempos difíciles los que estamos viviendo, bueno, Está acuático, weón. está acuático y sobre todo una ciudad ignorante como la nuestra, que aquí sí. igual hay gente que no cree en la weá, que cree que hay un arreglo, y digo, hey, compadre, una cosa es que sí hay un manejo, pero sí existe un virus, weón, y que es El peligroso. pez, el Solo, Seba solo, Carrasco. solo para ¿Mm? contextualizar, hoy día justamente estamos haciendo este programa el día en que renuncia Mañalich. Así que Ah, es un momento paradigmático, ¿no? ¿Renunció? Renunció hoy Sí. día, sí. ah, ¿no Bueno, cachai? No, acaba de Pero tenía renunciar a pusieron al las conocimiento. dos weón y del media de la París. mañana. Claro que lo suplantó este otro personaje, el doctor París, que era un antivacuna Ya, piñerista, ya, es más de lo mismo. puta. Pero Bueno, sí, por sí, último, uno menos. sí. Son tiempos difíciles, por eso hay que cuidarse y hay que prepararse para lo que viene, si esto está recién empezando, eso es lo que voy yo. Entonces, hay que innovar, hay que improvisar, hay que hacer todo lo que sea posible, aunque todos digan, hey, esto a lo mejor es la forma de comunicarse en el futuro, ¿cachai? O sea, y eso no está muy lejano. Yo soy más distópico que utópico generalmente y lo veo así como que por aquí vamos, hasta es mejor para todos, ¿cachai? O sea, sí, a lo mejor es más productivo. Yo soy más productivo en el encierro que afuera, bueno.
Así que Mm. a mí me ha beneficiado, pero sí, lo digo egoístamente, esto es lo que le estoy diciendo, porque sé que para mucha gente va a ser que viene afuera en la calle, es difícil. Así es. Sí, pues, así que Sí, se viene acuático. ¿Y Oye, quién sabe ahora, cómo va a venir? bueno chicos, ahora por el bien del programa voy a parar aquí la grabación, así que una Ya. ya, pero despedida esto no era, ahora. eso no era para el programa, pues. Ahí, No hay que ahí cortarlo lo antes. editamos. No, no, eso sí, eso no Sí. va para el programa, así Y para el que próximo programa, bueno, se viene A ver, Pancho hagamos una de... despedida para que Sí, para eso, juntar ya, eso estoy tratando de ya, hacer. Una ya, despedida. ya, a ya, ver, Ya, ahora ahora sí, una a un estamos. despedida. minuto, a unos segundos de silencio Ya. y tú así la despedida. Bueno, chicos, ahora sí. Agradecemos un montón que la presencia de Ronald, la presencia de nosotros mismos en este contexto virtual. Hicimos una pausa de una cosa que va a quedar en off, pero aprovechamos este momento para despedirnos, para despedir esta primera grabación, no sé si llamarlo programa, esta primera conversación con Ronald, agradecerle su presencia y, bueno, la Oye, Ronald, próxima ocasión se perdón, viene antes que Pancho te León. vayáis, ¿y qué te pareció el disco? Está extraño, está extraño. Lo escuché una vez, ese es el problema, que lo escuché una vez y le hicieron, lo pichicatearon, ¿o no? No, po, no, es tal como fue como Estuvo salió en extraño. vivo. Yo no había escuchado esa tocata de todas formas. No, sí quedó ahí, la grabamos y se dio ¿cómo se llama? Se transmitió, pero de ahí quedó para nosotros nomás, po. Pero la última parte también No, eso es lo salió único que así. tiene postproducción, que es la entrevista. Ah, ya. Ah, Ah, ya. La entrevista como, tiene ya, ¿viste? Eso yo decía, como, Sí. sí. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pero todo lo ¿cómo lo demás hicieron? exactamente igual, sin ni un nada. No, Sí, está no le bueno. No, cambiamos además nada. que me gustó la última vez en vivo, man. Si les dije, a mí me pareció que estaban como sonando súper bien la banda, man. O sea, que no se notaba que no tocaban hace 14 años, así como... No, no es como el color del dinero, así, cuando volví a jugar pool y había cambiado todo, ¿no? Está todo bien. Yo ya estoy en las penumbras, cachen. Si está Sí. en el cerro alegre, que ya no está tan alegre. Estamos Yo aquí estoy en esperanza con esperanza. ahí en la esperanza. Buena. Saluda a tu familia por allá, a tu suegro, lo conozco, a tu suegro, pues, weón. Era Sí, po. promotor del Leche Burra, de la banda Chepurre, Leche sí, Burra. Ah, po. claro, claro, claro. Y grupo de Sí, hermano la Cristi. Sí, sí, claro. Oye, buena onda, Ronald. ya, pues. Sí. Gracias, siempre estáis con nosotros. Sí, pues cuenten conmigo para cualquier cosa. Si hay que grabarlo de nuevo, lo hacemos de nuevo, no hay problema. Ya, Te bacán. escribió Che Vasco hace un rato, Sí, ahí ¿Qué lo vimos. dijo? Que que te había tenido que subir al techo a limpiar y se olvidó completamente, y eso que había escuchado el tercer disco hoy día a la mañana, weón. sí, yo Ya, creo entonces hay que que, invitarlo para la otra, po. oye, Dile que oye, se que se haya comprometa con una review, con un... dice dile que lo primero que le creo todas las weas, menos que se subió al techo a limpiar, weón, porque esa wea ni cagando lo hace el weón, no se mueve el culo ni de la silla, weón, para venir para acá, weón, va a ir a, a limpiar el techo. Ya si hay que hacer un injerto por último, veámoslo. Ya, bueno, ahí le vamos a Ya, dar Ya, bueno. atención. Sí, vendrá. ya, sí, eso. Ya, pues cabros, que Buena, estén bien. Ronald. Ya, Nos Ronald. vemos pronto. Nos Nos vemos. Que vemos estén bien. cuando... Chao, chao. Chao.